Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 2, donde dice: Admitimos a nadie hemos agraviado, nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Comienza diciendo este versículo: admitimos. Note cómo el apóstol está aquí insistiendo una vez más en la petición a los corintios de que abran sus corazones para él, ya que tal vez estaban fuera del interés personal de algunos, sus corazones estaban cerrados al apóstol, acaso influenciados por las insinuaciones de los falsos apóstoles o incluso de los detractores del apóstol en la congregación. Pablo pide que le admitan sin la menor reserva, cuando dice hacerme lugar en vuestros corazones. Es la consecuencia lógica dicha anteriormente en el capítulo 6, los versículos 12 y 13. Por tanto, el ruego es de dejar las influencias pecaminosas para volver al amor sincero, ya que los corintios habían sido llamados a dejar al apóstol y cuestionar su ministerio, pero ahora son llamados a retornar a la esfera de la comunión y del amor. Sigue diciendo este versículo: a nadie hemos agraviado. Probablemente el apóstol está haciendo aquí referencia a tres formas de acusación que habían promovido sus enemigos entre los creyentes. Por otro lado, los verbos en auristo están indicando una acción pasada y definida que los corintios conocían perfectamente. El primer repudio tiene que ver con la acusación que habían formulado en contra de él, de ser una persona que agraviaba a los demás. Pero sin embargo, el apóstol no había ofendido absolutamente a nadie, ya que ningún testimonio podría poner ellos en este sentido. Por el contrario, era él quien podía hablar de agravios personales, como por ejemplo en el capítulo 2 y versículo 5. Note que los corintios tenían el defecto de agraviar a otros, como señala el capítulo 6, versículo 8. Pero note que Pablo pone su vida ante ellos seguro de que nadie podía acusarle de haber cometido algún agravio. También el verbo hacer justicia, ser injusto, aparece varias veces en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones se usa para referirse a un pacto roto o incluso a un daño físico. Note lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En segundo lugar, el uso tiene que ver con la manifestación del apóstol de no haber hecho daño a nadie, mientras estuvo en Corinto, en una larga estancia de 18 meses. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 11, dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y por supuesto, también en la visita breve que hizo a la iglesia para actuar contra los acusadores que se habían introducido en la congregación, como señala el capítulo 2 y versículo 1. Pero una evidencia es la de haberse privado de recibir ofrendas de la iglesia durante el tiempo de su ministerio entre ellos, como señala el capítulo 11, versículo 7. Es por eso que nadie podía acusarle de haber trabajado entre ellos para beneficio personal, lucrándose al hacerlo. Sigue diciendo este versículo: a nadie hemos corrompido. Le acusaban también de corromper a otros. Pero, sin embargo, nadie podía acusarle de haber cometido acciones que pudieran ser tropiezo o escándalo para alguien. También el verbo podía traducirse como arruinar, de modo que diría: a nadie hemos arruinado.
en el sentido de dinero, moral o doctrina. Por el contrario, había hecho cuanto estuvo en su mano para ser de ayuda y edificación a los creyentes en Corinto, edificándoles en todo cuanto le fue posible. Sin duda los enemigos del apóstol le acusaban de ser de escándalo, especialmente los de origen o tradición judía, cuando negaba la necesidad de someterse a asuntos de comida o de bebida establecido en la ley. ¿Acaso también pudiera estar refiriéndose a la acusación de ser demasiado severo con las personas, como para algunos pudo haber sido la disciplina establecida con el incestuoso de la primera epístola? Sin embargo, lo que está haciendo es una referencia general a una acusación que no precisa. Sigue diciendo este versículo: a nadie hemos engañado. Note cómo añade en tercer lugar una referencia a la acusación de ser un engañador, ya que él está afirmando que a nadie había engañado en el sentido propio de un defraudador. Pero si el verbo anterior se refiere a un daño moral, este es propio para hablar de un daño material. Tal vez los enemigos suyos pudieron haber difundido esa maledicencia en contra de él. Sin embargo, su conducta en este y en cualquier otro modo de relación con los creyentes había sido ejemplar. Así preguntará a los corintios si él o Tito se habían aprovechado de ellos. Note lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y los versículos 17 y 18. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido en el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Contra la acusación Pablo puede presentar una vida de testimonio limpio, ya que nadie podía demostrar que hubiera caído en problemas morales. Y esto evidencia también la importancia del testimonio en quienes están viviendo a Dios, ya que no hay pues razón para seguir repudiando al apóstol, de ahí el ruego con que abre el texto. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Comienza diciendo este versículo: no lo digo para condenaros. Nuevamente aquí el apóstol quiere dejar claro su posición en lo que pudieran algunos entender como reproches, ya que está afirmando con precisión que no son un reproche, no está acusando a nadie de un comportamiento incorrecto. Note que este reproche no sería, por otro lado, consecuente con el dicho anteriormente, en el capítulo 6, los versículos 11 al 13, donde dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Note que no son palabras escritas para todos, sino para algunos entre los creyentes en Corinto, ya que el apóstol de ningún modo estaba dudando del afecto que la iglesia sentía por él, aunque hubiera algunos por otro lado que no lo manifestasen. Sigue diciendo este versículo: pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Para evitar cualquier tipo de sombra sobre lo que siente por los creyentes en Corinto, está aquí afirmando que la vida de todos, tanto del apóstol como de los cristianos, están íntimamente vinculados. El amor que tiene por ellos pasa por alto cualquier cuestión que pudiera haber afectado la relación anterior. Ninguna ofensa es superficialmente importante para él, de modo que pudiera interrumpir la relación de amor fraternal. Para confirmarlo,
apela a una afirmación que hizo anteriormente en el capítulo 6, versículo 12, donde les expresó que estaban en su corazón. En ningún modo ocultó sus sentimientos hacia quienes está escribiendo. Sigue diciendo este versículo, para morir y para vivir juntamente. Aquí el apóstol está concluyendo indicándoles que la vinculación es tal que él vive y muere juntamente con ellos. De otra manera, ni la vida ni la muerte podrá hacer separación entre los dos. El amor demostrado expresa la realidad de lo que significa el afecto hermanable entre creyentes. Es por eso que el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, como dice Santiago capítulo 2 y versículo 8, se expresa no sólo como una aceptación, sino como una vivencia. Por otro lado, referirse a morir por ellos no hacía falta remarcárselo demasiado, puesto que conocían bien los peligros de muerte que el apóstol había afrontado y las grandes dificultades que arrastró para alcanzarles con el Evangelio de Cristo, como por ejemplo señala el capítulo 4, versículos 8 y 9, capítulo 6, versículo 4 al 10. Por tanto, el apóstol estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso morir, que dejar de amar a sus hermanos en Corinto. Note que llama la atención que el apóstol cite la muerte antes de la vida, morir con vosotros, vivir con vosotros. Probablemente, como el tiempo antiguo decía David a su cuñado Jonathan, cuando dice, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Es una profunda manifestación de sincero amor fraternal, en la que el apóstol les dice que si ellos muriesen, él moriría con ellos, y si vivían, él también viviría. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Comienza diciendo este versículo, mucha franqueza tengo con vosotros. En lugar de condenarlos, le está aquí expresando una simpatía que en cierto modo resulta incomprensible. Note que para Pablo, a pesar de todos los defectos y también problemas que habían generado contra él, tenía a los creyentes en Corinto como una bendición. Es por eso que no es posible entender cómo una iglesia tan imperfecta podía servir de algo al apóstol. Pero lo que sigue pone de manifiesto el gran aprecio que tenía por ellos, ya que introduce la cláusula que contiene 3 motivos de bendición para el apóstol, advirtiéndoles lo que dice seguidamente en el resultado de la franqueza o de la confianza que tiene con ellos. Expresa también un denuedo en el hablar y un corazón abierto que expresa la confianza que sus palabras producen en la iglesia. Por otro lado, nótese el uso del adjetivo indefinido cuando dice mucho, que expresa la idea de una franqueza no relativa, sino total. Sigue diciendo este versículo, mucho me glorío con respecto de vosotros. La iglesia en Corinto era la gloria del apóstol. Él le dice que tenía mucha jactancia, realmente motivo de gloria. Y a pesar de las imperfecciones que tenían, podía gloriarse de ellos. Las noticias que Tito le trajo informándole de las acciones de la iglesia a la carta que le había enviado el apóstol le llenaba de alegría. Es por eso que él podía sentirse orgulloso de ellos. Sigue diciendo este versículo, lleno estoy de consolación. La segunda bendición que los corintios aportaban al apóstol era que le habían llenado de consolación. La carta anterior le había entristecido y llenado de lágrimas, como señala el capítulo 2 y versículo 4. Pero la reacción de la iglesia entre las palabras escritas del apóstol convirtió la tristeza en consuelo.
Note que Dios permitió que aquella acción fuese una fuente de consuelo divino en medio de la tristeza que sin duda llenó el corazón del apóstol, como señala el capítulo 1 y versículo 4. Sigue diciendo este versículo: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Una tercera bendición la encuentra Pablo en el gozo que llenaba su alma en plenitud. Pero la paradoja espiritual es evidente, ya que estaba rodeado de tribulaciones, pero sin embargo lleno de gozo. El mundo les tenía por personas llenas de tristeza, pero estaban siempre gozosos, como señala el capítulo 6, versículo 10, la primera parte. También era la provisión de Dios por su Espíritu en medio de las tribulaciones. Los problemas estaban fuera, pero el gozo producido por el Consolador estaban en el interior, a donde los problemas de afuera no llegan. La aflicción que colmó su ánimo en el pasado hasta el punto de testimoniar que no tuvo reposo en su espíritu, como dice el capítulo 2, versículo 13. En cambio, en el gozo intenso por la reacción que los corintios habían dispensado en el escrito que le había remitido, note que ese gozo le había sobrevenido por medio de los corintios. Y Pablo expresa la idea de un gozo desbordante. Literalmente, estoy desbordado de gozo. Por otro lado, la voz pasiva indica aquí una procedencia de gozo de exterior que se manifiesta en el interior. Y note que eso, a pesar de las continuas manifestaciones de tribulaciones que le sobrevenían continuamente. Las aflicciones y el gozo existen en el apóstol, como debe ocurrir también con nosotros, ya que en las situaciones más difíciles puede y debe manifestarse el gozo de Dios que produce en medio del sufrimiento. Y como ya se ha hecho notar, los sufrimientos están fuera, pero el gozo está en el interior. Los primeros son producidos por situaciones temporales, pero el gozo es obra personal del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Continuará con el versículo 5, donde dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Comienza diciendo este versículo: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Note que este versículo está en conexión con el capítulo 2 y los versículos 1 al 13, a la que siguió la digresión que concluye aquí. Es por eso que el apóstol ahora retorna al hilo de la defensa de su apostolado, recordando a los corintios su inquietud personal por aquella situación. Las tribulaciones le seguían continuamente, como le hace notar al referirse a Éfeso en el capítulo 1 y versículo 8, y también a Troas en el capítulo 2, los versículos 12 y 13. Hace referencia a la estancia en Macedonia, ya que no habían concluido los problemas cuando salió de Troas, como señala el capítulo 2, versículo 12, sino que también en Macedonia su persona no tuvo reposo. Y lo hace notar antes cuando dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Y aquí note que retorna al tema, ya que está reiterando esa situación agobiante para él. Y no solo tenía dificultades en su entorno, sino también en su interior. Lo externo eran las tribulaciones y persecuciones. Lo interno, el temor de lo que podía ocurrir en Corinto, sobre todo por la carta que le había enviado por medio de Tito. Sigue diciendo este versículo: sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro, temores.
La situación se describe en una forma sencilla, pero también muy completa. Fue incesante, por lo que dice que no tuvo ningún reposo. Fue también agobiante, por cuanto le afectaba todo. Fue desde el exterior, definiéndola como de afuera. Pero también fue íntima, es decir, de dentro. La idea es de un abatimiento general, ya que la carga interior le producía temores, especialmente por la inquietud de que hubiera trabajado en vano entre los corintios, en este caso concreto, pero también entre otras iglesias, como había, por ejemplo, ocurrido en Galacia. Pablo estaba temeroso de que los falsos apóstoles pudieran hacerle, con la obra que él había establecido por la predicación del Evangelio, desviando a los creyentes de la verdadera fe. Otra preocupación en su espíritu era que la santidad de los creyentes se viera afectada por el libertinaje de los que estaban en el entorno social de ellos, cuyas costumbres licenciosas se habían manifestado entre algunos de la Iglesia. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 1. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y voy concluyendo con esto. La expresión para juntos morir y juntos vivir admite el hecho de que ser cristiano es estar expuesto al sufrimiento y a la posible muerte en el proceso de experimentar la renovación diaria y la vida de Cristo. Así, somos preparados para la vida y también para la gloria, como señala Romanos capítulo 8, versículo 18. El reconocimiento de este hecho nos permite entender las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 4, ya que dice que sobreabundando de gozo en toda nuestra aflicción. Él también dice que tiene mucha franqueza, que se puede traducir como confianza, ya que Pablo estaba confiado en la obra continua de Dios en la vida de cada uno de ellos, otra prueba del amor de Pablo por los creyentes en Corinto. Amigo y amiga oyente, cuando Cristo está en nuestro corazón, es decir, cuando Él es nuestro Salvador, es cuando entonces Él puede enderezar nuestro camino y puede guiarnos en caminos de bendición, en caminos de salvación y de vida eterna. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, ahora, si tú deseas de todo corazón que sea Cristo Jesús el que dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y por tus pecados, si tú deseas que Él enderece tu camino en un camino de salvación, de reconciliación con Dios, de salvación y de vida eterna, pues solo te queda invitarle a que venga a tu corazón. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia,
nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.